Muy bien, mi hermano Brian, qué extraordinario poder estar nuevamente juntos y después de este viaje que tuve a Europa, que ha sido de gran bendición, una gran victoria de llevar la palabra cristocéntrica y hacer la gran comisión. Estamos retomando nuevamente las clases contigo y con otros estudiantes y estamos viendo lo que estamos estudiando ya tiempo en el libro de Daniel. Y estamos viendo lo que es la exégesis y el análisis textual. Apocalipsis 17:11, léemelo, por favor. Saca el micro, por favor, y lo lees. Amén, pastor. Apocalipsis 17:11. Dice así, la bestia que era y no es y es de entre los siete y va a la perdición. Entonces dice la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los siete y va a perdición. Ya habíamos hablado sobre conexiones escatológicas muy importantes. Y en el estudio de escatología bíblica que tenemos tiempo, hemos aprendido que el 45% del libro de Daniel es escatología bíblica y el 95% del libro del Apocalipsis es escatología bíblica, hablando de escatos logos, la palabra griega para poder definir la historia del futuro o los eventos del porvenir. Estamos estudiando Daniel, pero estamos conectando con Apocalipsis. La bestia que era y no es también el octavo. Cuando hablamos del octavo, estamos hablando de Daniel, pero estamos en el Apocalipsis. Del cuerno pequeño que sale de entre los 10 dedos de la estatua del capítulo 2 de Nabucodonosor. Y es de entre los siete y va a la perdición. Por lo tanto, vamos a hacer una exégesis, pero un exégesis del análisis textual, o sea, del contexto del texto. La bestia que era, dice, y no es. Esto se refiere al anticristo en su aparición, muerte aparente y resurrección falsa. Acá hay algo muy importante porque nos enfrentamos a muchos comentaristas. Algunos dicen que el anticristo muere y Satanás lo resucita. Pero después que usted y yo hemos hecho un examen, un estudio profundo exegético, nos damos cuenta que es una aparición falsa, una resurrección falsa. Y lo vamos a demostrar porque Satanás no tiene poder para resucitar. Mas la Biblia dice que Dios le da autoridad al Hijo para la resurrección. Eso es algo muy Amén, pastor. importante que nosotros debemos de conocer. Esto está explicado en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Léelo, por favor. Amén, pastor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muchas gracias. Acá hay algo importante que estamos viendo que el gobierno del anticristo, mi hermano, es una fusión de los gobiernos de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Por eso hablas de leopardo, refiriéndose al gobierno griego y a la actitud demoledora que tenía el gran conquistador llamado Alejandro el Magno.
Hablas de Amén. Medos Persa, hablas de Babilonia. Estás hablando de qué? De que el gobierno del anticristo tiene todas estas características. Por eso, el octavo es el gobierno del anticristo, pero que es la unión de todo. Es la Roma revivida, el conjunto de poderes políticos y militares. Amén, pastor. Vi una de las cabezas como herida de muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero acá hay una parte importante que lo vamos a ver acá en esta porción de uno de mis maestros, exégete bíblico, el doctor Samuel Pérez Millos, y él pone del texto literal, y la bestia, la que era, y no es también el mismo octavo, es, y de los siete es, y a destrucción va. Mira la diferencia del texto. Ajá, no, esto es del Apocalipsis 11. Ok, acá, lo que quiero ver es acá. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero como herida de muerte, ¿cómo dice? O sea, no es como dice. Ese cómo no afirma que ha muerto en la Reina Valera. ¿Cómo? Amén. Si no diría murió. ¿Cómo herida de muerte? Pero su herida mortal fue sanada. Acá vemos que hay dos frases que si no la interpretamos exegéticamente causa confusión. Esto se refiere al anticristo en su aparición, muerte aparente y resurrección falsa. Ahora, voy de nuevo a Romanos 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. La lectura literal del texto griego es como muerta de muerte. La palabra herida se usa muchas veces para referirse para degollar las víctimas para un sacrificio. Quiero volverlo a decirlo, pero en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Insisto, la lectura literal del texto griego no dice como herida de muerte, sino como muerta de muerte. La palabra herida en la Biblia se usa muchas veces para referirse a degollar las víctimas para un sacrificio. Esta situación solamente se podría resolver con la muerte y se transformaría en una supuesta victoria sobre la muerte. Y acá surge la pregunta propia de una lectura superficial del texto. ¿Será el anticristo un hombre resucitado? Es algo que debemos de preguntarnos. ¿Será el anticristo un hombre resucitado? Y ahí es cuando viene la Mm. profundidad de la exégesis bíblica, mi hermano Brian, para poder descubrir lo que el haiógrafo sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, estaba escribiendo. Amén. Amén, amén, pastor. Perfecto. ¿Te diste cuenta? Al leer el texto dentro de su contexto, se aprecia que, en primer lugar, el anticristo llegará al poder mediante una actividad satánica. Vuélvelo a leer. Amén. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
¿Te diste cuenta? En segundo lugar, tiene una herida mortal y que fue sanada. En tercer lugar, se afirma que aunque surge del mar de las naciones, como lo leímos, realmente procede del abismo. Léelo. del abismo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ella. Capítulo 11 y estamos en el 13. O sea, estamos hablando que espiritualmente viene del abismo, pero físicamente viene del mar de las naciones, porque el anticristo físicamente es un hombre real imperfecto, Mm. Amén, pastor. pero que quiere dar el enfoque de un hombre perfecto, haciendo la burda imitación de la muerte y la resurrección de Cristo. Y con esto acabo y nos vemos en la noche. Y retrocedo al tiempo de Nimrod, que cuenta la historia que su hijo, un engendro diabólico, que el Señor reprenda al diablo, que es Tamuz, su esposa, la madre de Tamuz, la Samiramis, ella dijo que había nacido por voluntad de Dios, sin tener intimidad sexual. Quiso dar una absurda imitación de lo que venía en el futuro. Vemos ahí la profecía del Génesis 3:15, que es el protoevangelio. Ahí viene el verdadero evangelio y comienza el evangelio, derivando todo al Hijo de María, Dios hombre. Amén, pastor. Ahí vemos conexiones de toda la Biblia. Amén. Amén, amén. Muy bien. Entonces,